Vamos a continuar el desarrollo del curso de diseño estructural y racional de pavimentos flexibles. Ayer habíamos procesado toda la parte fundamental, identificando las problemáticas que se dan en las metodologías de diseño y haciendo una crítica sobre las principales variables. Normalmente nos llegan metodologías que manejan cargas de 8.2 toneladas, lo cual son cargas que están sobrepasadas, que siempre hay sobrecargas, y las cargas más reales son hacia 13 toneladas. Los métodos americanos, el último, el MPDG, ellos están manejando el espectro de carga, que es muy exacto, pero muy complejo de procesar toda esa cantidad de datos. También veíamos sobre la variable del suelo, la grave problemática de utilizar el CBR. El CBR no sirve sino para tramificación y para detectar zonas homogéneas de una vía. Sin embargo, ha sido sustituido y ya prácticamente desde hace 60 años se utilizan módulos resilientes. ¿Listo? Entonces, hay ya países de América Latina. Nosotros estamos utilizando módulos resilientes en Colombia hace 20 años. Se utilizan en Brasil, en México, en Argentina y Costa Rica. Ustedes todavía no han incursionado en esas técnicas. Los diseños de pavimentos, también ayer veíamos, necesitan la caracterización dinámica de los materiales. No es factible concebir diseños modernos donde no se entienda el comportamiento en fatiga, que es fundamental para la duración de vida. Métodos exactos no hay, ¿sí? Pero tener algunos procedimientos aceptados de la ley de fatiga, particularmente medido en las briquetas trapezoidales, se acerca bastante a la realidad. Veíamos también que en el caso de las mezclas asfálticas necesitábamos evaluar los módulos dinámicos, que los módulos dinámicos van a cambiar en función de la temperatura y en función de la velocidad en la cual operan los vehículos. Entonces el problema es bastante complejo. Ayer estábamos desarrollando este paralelo y habíamos quedado y ya como recuerdo para los que hoy nos visitan nuevos, ¿sí? En los módulos resilientes, cuando son los suelos cohesivos, ellos se determinan en base a la tensión desviadora, y más o menos donde se cruzan estos bracitos, ahí se puede dar la lectura en la ordenada, ¿sí?, de el valor modular a tomar. En el caso de los granulares, opera con el primer invariante de tensiones, y estos puntos más altos es el límite donde se desarrolla el fenómeno del crushing, el rompimiento de las puntas de las partículas. Veíamos sobre esto con la ley de Shell para limitar los espesores y no llegar nunca a disponer en exceso los granulares, porque nos van a crear deformaciones permanentes que se ven reflejadas en los iris. Ok, esto también lo vimos, explicamos el tema de los triaxiales, ¿sí? Explicamos el tema de las correlaciones, qué deben utilizar, qué no deben utilizar.
Y la propuesta, para que no se enrede ni una parte muy sólida, es la guía de diseño de la AASHTO 2014. Es muy moderno, en que el B es 5.25 para los suelos cohesivos, alrededor de 10.5 para CBR superiores a 10 y alrededor de 21 para suelos, digamos, enrocados, 20, 50 centímetros de diámetro. Listo. En cuanto a materiales, hicimos una discusión, ¿verdad? Es una lástima que no hubieran asistido ayer. De todas maneras, ustedes tienen ahí un excelente material preparado, ¿sí? Lo pueden seguir. Si tienen acceso a literatura moderna, lo pueden seguir, pero mucho más fácil cuando se los cuenta un profesor que ya lleva muchos años de experiencia trabajando en materiales. Porque también venía el otro error de la AASHTO que lo veíamos, que ellos diseñan unas mezclas muy arenosas, con altos contenidos de asfalto, que son muy benéficas como circulación, muy agradables, que son las mezclas Super Pave, y ellas tienen un alfa de 4, pero para otras necesidades de seguridad al frenado, ¿sí?, de menor desgaste con las llantas, es preferible tener otros tipos de mezclas, y esos tipos de mezclas van a tener unos alfas de 5, ¿sí? Son preferibles las mezclas semiabiertas entre 6-8% de vacíos que la mezcla de 4% de vacíos de Super Pave, sobre todo por los temas de seguridad del usuario. Bueno, en esto de los materiales, las principales metodologías, pues todo esto es de caracterización física. Tenemos que tener la dureza de los granulares, por medio de ¿qué? Del desgaste de la máquina de Los Ángeles, ¿sí?, microdeval, la limpieza con el equivalente de arena, la angularidad, que son los porcentajes de las caras trituradas, contenidos de humedad, la granulometría, ¿sí? Y ellos tienen que acomodarse a las cargas aplicadas por los vehículos, limitarse la deformación permanente y cada vez evitar más granulares por los temas ambientales, por los temas de explotación de canteras, de ríos. Ya hay limitantes. Ellos son materiales agotables, no renovables. Entonces toca utilizar lo que ya hay. No hay materiales propiamente malos, sino mal utilizados. Usted, para la Panamericana de acá, que es una vía principal, una autopista, necesita la máxima calidad de granulares, pero si va a ser una vía de muy bajos volúmenes de tránsito, usted no necesita materiales tan perfectos, y los puede adaptar, los puede estabilizar, puede utilizar cemento, puede utilizar cal, puede utilizar emulsiones, asfalto en caliente. En particular, sobre los tres principales métodos europeos, el método de Shell, que es holandés, él caracteriza muy adecuadamente la subrasante y los coeficientes de espesor de capa. Eso es como parecido al AASHTO 93, el coeficiente de la capa, el A1, el A2, el A3, que tiene como una ligera imagen de representar lo que son los módulos. Los métodos ingleses, ¿sí?, los del TRL, hacen ya la valoración de lo que veíamos ayer sobre los granulares, de tener módulos por subcapas de 25 centímetros. Y tal vez el método más perfecto y ya con resultados probados de muchos años en las autopistas europeas, en el Medio Oriente, ¿sí?, Japón, China, que lo utilizan,
es este donde tiene el tráfico más realista, bajo cargas de 13 toneladas, identifica capa por capa y hace una caracterización mecánica en base a la ley constitutiva, la reología del material, que de una manera más sencilla se presenta a través de la vida de fatiga. Bueno, un segundito mientras nos resuelven. Listo. Hayamos visto también usualmente en nuestro medio, ¿sí? Colombia también lo seguimos utilizando, el ensayo Marshall. Esos son para diseños de las mezclas, pero también ya está reevaluado. Los diseños de las mezclas deben hacerse por medio de la compactación giratoria, prensa de cizallamiento giratorio. El Shell sigue utilizando Marshall, el inglés utiliza Marshall y el francés es como el papá del Super Pave de los Estados Unidos, ese compactador giratorio. ¿Ustedes han oído hablar del Super Pave alguna vez o no? Bueno, entonces esto nos hace una mejor formulación de las distintas mezclas y no estar únicamente con la tradicional carpeta de rodadura, sino hay otros tipos de carpetas de rodadura que pueden funcionar mejor. La prueba Durex es para el daño por humedad, la rueda cargada del CPC de tensión indirecta y la viga trapezoidal para la fatiga. En la formulación, que tiene que ver mucho los materiales que van a ser incluidos dentro de los diseños, tenemos que solucionar primero que todo la susceptibilidad que tiene el material a huellarse. Sería lo primero que se debe hacer. Se deforma, es admisible para los tráficos. Segundo, la parte del agua. Tercero, la parte del cálculo del módulo. Y en la pirámide última, el ensayo de fatiga, ¿sí? Porque en los distintos materiales, como veíamos ayer, sobre la subrasante gobierna la deformación vertical. Los granulares siguen exactamente lo que hace la subrasante. En el caso de un pavimento asfáltico, gobiernan las deformaciones de tensión en la base. Entonces me toca tener la caracterización de la ley de fatiga con el número de ejes, si hay un punto muy especial, dado que los pavimentos se calculan para varios millones y el punto especial es 1 millón de ejes, donde se va a determinar un E sub 6 y eso está parametrados. Estos son los bancos de fatiga que tenemos allá en Colombia, de los trapecios. Este es el que está en Francia, ¿sí? Esto ayer habíamos explicado en unas fotos cómo funciona. Y lo que es interesante acá resaltar es un comportamiento bastante complejo de las mezclas asfálticas, porque usted está aplicando un esfuerzo que son los pesos de los vehículos y la deformación tiene un retardo, ¿sí? Entonces no reacciona inmediatamente. Ese material es viscoelástico y en la mayoría de los casos puede trabajar dentro de los rangos de la elasticidad. Si ya sofistica mucho de disponer vehículos con 4 llantas, 5 llantas seguidas, 5 ejes, ahí sí ya no podemos utilizar la elasticidad lineal, sino nos tocaría pasar a modelos viscoelásticos. Pero en los términos normales podemos manejar bajo el criterio de elasticidad. La elasticidad, eso data desde 1878 y todavía no ha sido debatida, ni creo que vaya a ser debatida. Usted sí puede acomodar el comportamiento del material para no crearle esfuerzos tensionales que lo hagan salir de la elasticidad. Entonces puede tener mejores carreteras, ¿sí?
y ahorrar mucho dinero en mantenimientos. Las decisiones, lamentablemente esto, como lo veíamos ayer en la introducción, no la toman los técnicos, sino la toman los políticos, ¿sí? Eso no es una decisión, podemos recomendarles, podemos ayudarles a hacer especificaciones normativas. En Colombia, afortunadamente, ya nos están haciendo bastante caso a las universidades. En cuanto a los módulos, estos son los principios de superposición, temperatura, frecuencia. Y yo les decía, bueno, lo que se trata es de construir una curva maestra, es decir, va proyectando usted horizontalmente y traza a partir de los módulos en varias temperaturas la curva maestra, y ya tiene la forma de tener los módulos en función de la temperatura. Entonces, cuando hacen una carretera, no sé, algo que se me ocurre, Arequipa hacia el mar, Arequipa está alto y va bajando, entonces la temperatura también va cambiando y no podríamos tener el mismo diseño de espesores en Arequipa que llegando al mar, que ya es más grande, o nos tocaría mejorar esos con polímeros. Acá tienen equipos, ¿sí?, para hacer módulos dinámicos, ¿sí?, con los extensómetros. Esta es la respuesta de una ley de fatiga, ayer las veíamos, ¿sí? Esta es la probeta trapezoidal francesa con su normativa. Nosotros hemos adoptado, como le digo, en Colombia, los equipos y hacemos esas fatigas y nos va bastante bien. Esos ensayos se hacen a una frecuencia de 25 Hz, una temperatura, esta es para determinar la susceptibilidad térmica a 10 grados centígrados y la temperatura del ambiente de la zona climática donde esté su carretera. En el caso de Bogotá utilizamos 15 grados centígrados. Acá está detalle de otros bancos de fatiga, ¿sí? Esto es muy importante. Tal vez esto en la gran mayoría de los países falta una especificación por desempeño. Entonces acá le dice, mire, para la fatiga, estas son las carpetas de rodadura, gravas bituminosas, mezclas modificadas con polímeros, y le están diciendo, mire, usted requiere mínimo, lo que es rojo es que no conforme, lo que es verde está ok. Mínimo de acá para arriba, en deformación al millón de ciclos le sirve con 95, este con 80, este con tanto, este con 130, microdeformaciones, y los valores modulares mínimos tienen que ser de tantos megapascales dependiendo la mezcla, ¿sí? Eso nos falta. Acá se diseñan mezclas método Marshall y le piden escasamente estabilidad y flujo y no más. Entonces, estos valores de módulos y resistencia a la fatiga va a influir en los espesores que usted obtenga. En los métodos tradicionales usted no ve eso porque nunca lo han considerado. En cambio, si utiliza la metodología racional, que está usted obligado a hacer los ensayos, y usted detecta, uy, no, es que esta mezcla me dio 3000, esa mezcla hay que descartarla, o que la fatiga no me está cumpliendo, hay que descartarla. Entonces obliga a eso. Miren este análisis que digamos sería un aporte muy práctico, ¿sí?, basado en fuerte experimentación, fuerte componente teórico, pero acá como está presentado es súper interesante. La mezcla arenosa, que es como la mezcla de tipo Super Pave de los Estados Unidos, que son muy cerradas, 4% vacíos,
por supuesto muy agradables para circular, ¿sí? Entonces, al tener mucho asfalto, los vacíos descienden, el agüellamiento de deformación permanente se incrementa, el módulo desciende un poquito, la fatiga se incrementa, ¿sí? Y el desprendimiento de las partículas por el efecto del agua disminuye porque hay más asfalto recubriendo, ¿sí? Las mezclas abiertas aumentan los vacíos, disminuye el agüellamiento, el módulo se incrementa un poquito, la fatiga sigue estable, pero la de cohesión se incrementa, o sea, sería negativo. Las mezclas semiabiertas, las que pueden estar entre 6 y 8% vacíos, prácticamente no tienen alteración, ¿sí? Son muy constantes, y esta mezcla sería las que son más favorables. En cuanto a las mezclas discontinuas, se aumentan los vacíos, baja el agüellamiento, el módulo permanece constante, la fatiga decrece, este es un problema, y la de cohesión aumenta, o sea, es un problema. Entonces, de las mejores mezclas, la que mejor comportamiento en fatiga tiene es esta, la de tipo Super Pave, porque tiene más asfalto, ¿sí? Y tiene la ventaja de tener una menor de cohesión, ¿sí? Globalmente, la de mejor funcionamiento, como le digo, es esta semiabierta, por lo que permanecen los parámetros muy constantes y sí se incrementaría un poquito la de cohesión. O sea, es un compromiso, ¿sí? No puedo yo tener una mezcla perfecta en fatiga y perfecta en agüellamiento, porque se operan como en el sentido contrario. Lo mismo, si es muy buena en fatiga, el módulo se cae. Si tiene módulo muy alto, la fatiga se cae. Entonces, eso es lo que me lleva, cuando pasemos a hacer los diseños, a decir por qué debo utilizar un determinado tipo de mezcla en cada posición de las capas. Listo. Estas son pistas de ensayos. Esta es la pista del LCPC, Laboratorio Central de Puentes y Caminos, hoy se denomina IFESTAR, ¿sí? Y acá lo que se ha validado el método es que se construye el pavimento de acuerdo a las cargas, a las variables de suelo, la temperatura. Esa máquina puede girar a velocidades de 120 kilómetros por hora. Esto mide 40 metros de diámetro y es circular. Entonces usted ensaya lo que sucede en la realidad de 20 años en un mes y medio, en 2 meses, y valida, digamos, su diseño. Son ensayos costosos que no se hacen para todos los proyectos, pero para una autopista muy grande hay los recursos de hacerlo, de validarlo, o cuando están experimentando con nuevos aditivos, con nuevos polímeros. Esta es la del CEDES de España. Ella tiene una ventaja adicional, que tiene los alineamientos, es como una elipse, tiene alineamientos rectos y tiene sectores curvos con distintas curvaturas. Entonces usted podía llegar a decir, bueno, a velocidad constante y tramos rectos, pues diseño con los módulos o con lo que sucede acá, y en las partes de las curvas muy cerradas, como son los round point, diseño con lo que sucede en las partes curvas, ¿sí? Entonces valido esos diseños. Esto ya está en Europa muy conocido, ¿sí? Y nos ha ayudado. Hay más pistas que realmente los tráficos únicamente van en un solo sentido, ¿sí? Es lo normal. Entonces, al irse acumulando defectos de deformación permanente, cuando se devuelve, lo vuelve y lo alisa. Estas son las pistas que
utilizan los países como los Estados Unidos, como Sudáfrica, y ellos ya se dieron cuenta. Entonces lo que hace la pista, va acá la rueda, ¿sí? En este sentido, acá se levanta, va en el aire, vuelve y cae, y ya solucionado el problema, porque ya estamos haciendo una simulación real de lo que está pasando en el pavimento, ¿sí? Listo. Estas son las pistas circulares, la de Francia, estas creo que son la BOV en Europa, pistas europeas. Esta es la del TRL, ¿sí? Entonces, ya para estas metodologías, ese es el equipo de validación, que eso es lo que vamos a aprender a manejar los cálculos, ¿sí? Y cuando ya se experimentan, se han convencido, sí, nosotros pretendíamos que esto durara 10 millones de repeticiones. Entonces el método le puede llegar a durar 10 millones 200, ¿sí? Está un poquitico por arriba, ¿sí? Casi que el 95% de los pavimentos calculados por esto duran entre un 5 y un 7% más de lo que ha calculado usted. Entonces eso es bueno. Bueno, la fatiga en términos generales para las mezclas se hace por deformación controlada. Cuando son mezclas demasiado rígidas o con polímeros de tipo plastómeros, ya empieza a parecerse más a un comportamiento rígido y nos toca hacer por esfuerzo controlado, ¿sí? Porque ya tiene como un comportamiento más cercano hacia un concreto. En la ley de Shell nos mide deformación permanente, rigidez y volumen del aglutinante o del ligante. La ley inglesa trabaja con niveles de deformación, factores de riesgo y seguridad. La ley francesa, deformación admisible por reología del material, lo cual es más conveniente. Teóricamente uno podría hacer un pavimento con una capa en algodón, con una capa en acero, si conoce los módulos, si conoce la fatiga. Y fuera de eso, este es el único método que cuenta con dispersión y extendido por el efecto de la colocación del